Alcemos la voz para defender derechos, para mostrar lo que otros quieren ocultar, para impulsar los cambios que el silencio detiene. Alcemos la voz juntos, para no ser cómplices, para construir justicia, para que nadie hable por nosotros. Bienvenidos. Esto es Alzar la Voz. Y no estamos solos, en todo sentido no estamos solos, pero yo acá no estoy solo porque lo tengo acá, al querido Hernán Feller. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, un gusto. Bien. Bueno, veías recién el avance de lo que va a significar este nuevo programa, donde vamos a estar justamente a través de Hernán, conociendo un poquito más acerca de lo que está pasando en el mundo, un auge muy fuerte del antisemitismo, un auge muy fuerte de la violencia, del odio, situaciones que hacen que muchos, con razón, se asusten, se escondan, se guarden. Vos decidiste hacer otra cosa. Sí, desde el primer día, desde el 7 de octubre que decidí alzar la voz, desde el lugar que me toca, desde la profesión y lo que tengo con un micrófono. Yo me preparé toda la vida para relatar fútbol y para debatir fútbol. Creo que ninguno estaba preparado para esto. Yo mucho menos porque soy de otro lugar, porque me dedico a lo deportivo. Pero esto, lo que pasó, no es normal, es inhumano. Fue una masacre que debemos seguir condenando de la organización terrorista Hamás. Y bueno, por supuesto que tuve el apoyo de Disport Radio, que es donde yo trabajo y relato fútbol, y de Teis Sports, que también lo hago. Y sin ellos también hubiese sido muy difícil para mí, porque la libertad de expresión existe hasta que un día haces algo que no les gusta a algunos y deja de existir. Y acá siempre, y hasta el día de hoy, lo sigo haciendo y sigo teniendo el acompañamiento. Y antes de los partidos, alzo la voz y pido por los secuestrados y pido y condeno a la organización terrorista Hamás. Y bueno, el tiempo fue pasando y fueron ocurriendo un montón de cosas hasta que un día llegó un llamado, una propuesta de DNews, este canal que tanto quiero, para poder llevar a cabo este proyecto de alzar la voz para toda Latinoamérica, para la Argentina, y contar un poco qué es lo que pasa en el mundo y qué es lo que pasa en Israel, sobre todas las cosas. Pero no solo, porque te decía hace un ratito, yo no soy un especialista en esto, el especialista sos vos. Que algún día me gustaría que charlemos también en mi programa, te comprometo ya. Por supuesto, ya tenés el sí. Muy bien. Pero bueno, la verdad que estoy muy contento, hay una muy buena producción, va a haber entrevistas, va a haber noticias del día, va a haber información. Bueno, va a ser un programa muy completo todos los miércoles. Bueno, hoy es el primero de lo que esperamos que sean muchos programas más. Esto lo decimos, 22 horas de la Argentina. Si estás en Colombia van a ser 20 horas. Y además lo vas a poder ver por Digo, por YouTube. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy? Primer programa. A ver, hoy vamos a tener una entrevista muy interesante con una chica argentina que vive hace algunos años en Israel, que es influencer, que empezó a alzar la voz también desde su lugar a partir de lo que pasó el 7 de octubre. Ella, antes del 7 de octubre, mostraba las bondades y las cosas lindas que tiene Israel, que son un montón, y a partir de lo que pasó el 7 de octubre empezó a alzar la voz mostrando y contando todo lo que sucedía. Yo no quiero spoilear, como se dice ahora, como dicen los jóvenes, pero sí va a haber cosas muy interesantes porque ella... Exacto. Ella habla un poco de lo que le pasó en este último tiempo de la guerra con Irán, porque tiene una beba muy chiquita, su marido salió por trabajo y no pudo regresar durante todo ese tiempo. Entonces habla de lo que es estar en el búnker con la hija, de no poder bañarla por miedo a que suenen las alarmas, de no saber si se podía dormir para correr al refugio. Y tiene una mirada muy, muy especial y va a ser muy interesante escucharla. Además, por supuesto, cosas de último momento que están sucediendo y no quiero contar más. Bueno, hay que mirarlo. Igual, ya lo que nos estás contando me parece que hace que nos tiente mucho ver el programa, pero me interesa mucho tu mirada, porque en definitiva este programa va a estar atravesado por vos, que vas a ser que pone la voz y pone la cara, y creo que hay algo mucho de tu impronta, me parece, en este proyecto. Lo hablábamos un poco antes. Uno puede hablar ante el horror en su máxima expresión, como fue en su momento el Holocausto, como fue el 7 de octubre, como es todo lo que sigue pasando. El 7 de octubre sigue pasando, 649 días, donde hay 50 personas por lo pronto que siguen allí en Gaza. Y uno puede hablar de la historia, puede explicar el conflicto desde el punto de vista de, bueno, no, porque en tal año tal país hizo tal cosa y entonces esta es la razón por la cual cada uno de los actores hace lo que hace. O uno puede ir por lo esencial, que es que acá estamos hablando de seres humanos y de un fenómeno humano. ¿Cómo te encontrás vos frente a eso, que es algo que te distingue, que es una capacidad de llegar desde lo humano, de conectar con
otro que por ahí no piensa como vos, pero que es un ser humano y que desde ese lugar dice, esto es importante? Bueno, yo te voy a decir lo que me pasa a mí o lo que me pasó a mí. No quiere decir que a otro no le pase lo mismo. Pero yendo a lo mío, es genuino, es espontáneo, es desde el corazón. Fue así desde el primer día. Por supuesto que mi tía Ofelia, que estuvo secuestrada, fue el motor de todo esto. Pero mi tía a los 53 días volvió. Como uno dice 53 días y lo banaliza como diciendo, bueno, no fue nada. 53 días van casi 650. En ese momento era... Es la vida. Y yo no dejé de hacerlo. La gente también me preguntaba, cuando vuelva tu tía, ¿lo vas a seguir haciendo o no? Sí, por supuesto, porque además yo siento que me dieron un compromiso. Nadie me hizo firmar nada a mí, pero yo siento que tengo un compromiso. Lo siento del corazón, ¿eh? Yo si mañana quiero dejar de hacerlo, lo dejo de hacer. Yo no le debo nada a nadie. Pero lo sigo haciendo y lo que creo que pasó es que lo hice desde un lugar distinto, que no tiene que ver con la política, que no tiene que ver con la geopolítica, que no tiene que ver con conflictos internacionales, tiene que ver con un periodista, con un relator de fútbol, que antes de los partidos utilizó el micrófono como un arma buena para contarle al mundo lo que pasaba. Y yo desde el primer día fui contando lo que pasaba y diciendo lo que pasaba, condenando y pidiendo por los secuestrados, y nunca repetí dos discursos iguales. Siempre lo fui modificando, siempre lo fui cambiando. Y eran todas cosas que yo sentía. No, nadie me hizo un... Es que se nota que no es un eslogan. Claro, no es un eslogan. No. Yo digo que alzar la voz, que tiene este nombre y que así fue desde el primer día que alcé la voz, no es solamente el nombre de un programa, es una manera de manifestarse. Y es la forma que yo lo hago. Y también, como digo muchas veces, es un poco un legado también que le dejo a mis hijos. Que después ellos lo tomarán o no lo tomarán. Pero que no es solamente para este conflicto o para esta masacre que ocurrió. Es para la vida. Es para alzar la voz siempre. Por supuesto que siempre con respeto y con convicción. Si vos faltás al respeto un momento que alzás la voz, dejás de tener un poco de razón a lo que estás diciendo. Yo creo que es muy importante no esconderse. Yo también siempre cuento que, porque la gente me dice que te felicito que no tuviste miedo. No, yo tuve mucho miedo, mucho miedo. Yo volvía de la radio a las 12 de la noche a mi casa, 12:30, y miraba si estaban las paredes pintadas de mi casa. Y tenía miedo y recibía amenazas por las redes sociales, desde el anónimo, ¿no? Por supuesto, porque después por ahí te ven en la calle y te piden una foto. Pero yo tuve miedo, porque además mi familia tenía miedo. Y mi familia no tomaba la decisión la tomaba yo de seguir. Y ellos tenían que acompañarme o no. Pero como siempre dije, miré muchas películas del Holocausto, vimos muchas películas de lo que pasó en toda la historia, y siempre yo decía, ¿cómo puede ser que no se rebelen si saben que los van a matar? Yo dije, bueno, si me van a matar, que me maten por hacer. Porque igual no van a decir, este habló, este no habló. Van a matar a todos, como hicieron con los 6 millones de judíos en el Holocausto. Bueno, alzar la voz para mí es eso, es manifestarse, es no callarse, es pedir justicia, es reclamar por los que no están y honrar a los que mataron y asesinaron. Esto está bueno, porque en definitiva, el 7 de octubre algunos te van a querer convencer de que es por territorio, que es por... Esto no tiene que ver con eso. Esto es el odio. En este caso es el antisemitismo, porque los que lo hicieron sentían un odio muy profundo de los judíos y hicieron las atrocidades que cometieron, las grabaron, las festejaron, se enorgullecieron porque decían, estamos haciéndole esto a los judíos. Digo, lo hicieron ellos mismos y lo grabaron ellos mismos, no nos tienen que creer ni a vos ni a mí. No es una... Exactamente. Ese antisemitismo que lo hemos visto brotar en todo el mundo, antes, pero sobre todo después. Vos contaste algunas cositas que te pasaron a vos. Digo, ¿cómo viviste vos o qué has visto vos de ese antisemitismo? Mira, yo hoy se lo pregunto justo a Sasha un poco también esto de antisemitismo y todo el tiempo me lo pregunto. Para mí hay una línea muy delgada entre el antisemitismo y la ignorancia, pero muy finita, muy finita. Y siempre cuento la misma anécdota. Cuando pasó lo del 7 de octubre, a los pocos días, que yo pasé por un montón de estados, ¿no? La tristeza por el secuestro de mi tía, la incertidumbre por no saber qué iba a pasar, la bronca por lo que sucedía, el odio que me generaban las redes sociales, el antisemitismo, las cosas que me escribían, las barbaridades que me decían. Y mis hijos que me veían me decían que me tranquilice. Entonces un día mi hija me dice, papi, mirá que yo de la guerra de Rusia y Ucrania no sé nada. Y le digo, mirá, yo tampoco sé todo de la guerra de Rusia y Ucrania, pero hay dos posibilidades. O preguntás y te informás, o hacés silencio y no opinás. Y acá, por las dudas, los judíos tienen la culpa. Sin saber. Entonces, esa línea delgada es no sé, quisiera saber, o no sé y por las dudas digo que son unos judíos de M. Y así es todo el tiempo.
Yo veo manifestaciones que pasan en Argentina y yo estoy convencido que el 99% de las personas que agarran la bandera de Palestina no tienen ni idea de dónde está Palestina, ni de qué sufren los palestinos, ni por qué sufren los palestinos, ni cuál es el conflicto, ni saben que en Israel viven 7 millones de personas, de los cuales en el Parlamento hay judíos, hay árabes, hay musulmanes, y todos tienen los mismos derechos. Y toda esa gente que levanta banderas, que están bárbaras las banderas, pero hay que saber por qué uno las levanta, van a Gaza y duran 10 segundos en Gaza. Los matan a los 10 segundos. Entonces, hay mucho de odio, hay mucha de ignorancia y hay mucho de pago. De que se levante la bandera por dinero y que se proteste por dinero, sin saber qué es lo que se está protestando. Total, está bueno hablar de los judíos y odiar a los judíos. Bueno, es un poco lo que pasa y desde este lugar y desde este programa, con los especialistas del caso y con todos los que formamos parte del programa, vamos a luchar un poco contra eso. ¿Es una batalla perdida? Es difícil, pero la vamos a luchar. Bueno, sentada en esa misma silla en la que estás vos, Pilar Rahola nos decía el viernes pasado algo muy interesante y es, hay 15, más o menos, 15 millones de judíos en el mundo, en un mundo de casi 8.000 millones de personas. Casi 8.000 millones, 15 millones de judíos. Hay muchas otras minorías. Hoy nosotros abríamos el programa contando lo que está pasando en Siria, donde hoy Israel está interviniendo porque hay una minoría, que son los drusos, que nadie escuchó hablar de los drusos, están siendo masacrados por básicamente terroristas islámicos. Es Hamás, no es Hamás, pero parecido, tienen ideas muy similares. Nadie está manifestándose porque están muriendo drusos en este momento, porque nadie sabe. Ahora, esos 15 millones de judíos son muy poquitos, pero todo el mundo sabe quiénes son los judíos. Tiene alguna idea de quiénes son los judíos. Entonces, eso me parece que habilita muchas veces esto, que todos tienen una opinión, en definitiva. Eso es más o menos lo que nos decía Pilar, que me parece que hay un punto ahí. Hay una búsqueda también justamente en el programa de contar qué es ser judío, porque en definitiva también uno podría pensar, para desmontar el antisemitismo, también está bueno que se sepa qué es ser judío, porque todos tienen identificado la palabra, saben que hay un pueblo, pero hay mucha ignorancia al respecto también. Sí, y hay algo muy interesante que también va a ocurrir, no en este primer programa, pero sí en el segundo, porque nosotros vamos muy adelantado a todo, que empezamos a grabar algunas cosas y a investigar un poco, porque también hay mucha gente que estuvo el 7 de octubre y que no se fue el 7 de octubre ni el 8 de octubre, que no son judíos y que se quedaron viviendo en Israel, porque entienden que es un país de primer nivel, que le da oportunidades, que no hace discreción por religión, raza, color, etnia, nada. Y son gente que pudo haber elegido irse, porque son profesionales de lo que hacen. Vamos a hablar con un futbolista, vamos a hablar con la esposa de un futbolista que no es ese futbolista, que es otro, y que no son judíos y que decidieron quedarse en Israel, a pesar de todo lo que pasaba, cuando la familia y los amigos que estaban en la Argentina le decían, ¿pero qué haces ahí? ¿Cómo te quedas en un país en guerra? ¿Qué haces ahí? Y también es difícil explicarle a la familia por qué te quedás ahí. Bueno, todas estas cosas se van a ir descubriendo en Alzar la Voz miércoles tras miércoles. Te hago una última pregunta, Hernán, agradeciéndote obviamente por estar acá. Hacia adelante, imaginemos que esta guerra termina. ¿Cuál? Bueno, buena pregunta. Yo estaba pensando la situación en Gaza, que los 50 rehenes vuelvan. Algunos, lamentablemente, ya son más de la mitad muertos. Exactamente, los cuerpos asesinados por Hamás. Y que se cierra, está bien lo que vos decís, vamos a decirlo, este capítulo de la guerra, como se han cerrado otras guerras, está bien que está diferente a todas, pero digo, en la historia, por lo menos de la creación del Estado de Israel. ¿Qué imaginás a futuro, digamos, respecto de este tema? ¿Imaginás la posibilidad de que haya más tolerancia? ¿O ves hay algo de este clima de odio, de resentimiento, que no se va a ir por más que puntualmente este conflicto pueda encontrar un cauce? Yo creo que se podrá apaciguar. Que desaparezca lo veo muy difícil, porque no está enquistado solamente en los países árabes o radicales. Tampoco podemos decir árabes a todos, porque no todos son iguales y hay que marcar la diferencia. El problema no son los musulmanes, sino los radicales musulmanes. Obvio. Y como pasa en cada lugar, los radicales, los fanáticos, los enfermos. Yo la veo difícil. La veo difícil que se termine el antisemitismo porque está disperso en el mundo, en Europa. Hoy Europa, mirás, el otro día veía en Barcelona, en las calles de Valencia,
que hay un odio, pero indiscriminado. Que yo creo que le preguntás a la gente y no sabe por qué es. Pero es por las dudas. Hay mucha gente que no sabe que Israel es el único país democrático en Medio Oriente. Único país democrático en Medio Oriente. Que Israel es más chiquito que Tucumán. Y viven 7 millones de personas. Y tiene relaciones buenas con algunos, paz con algunos. Digamos paz. No sé si llamarla buena. Bueno, tener paz es bueno. Sí. Tener paz es bueno. Y hay otros que no, que quieren que desaparezca Israel de la faz de la tierra. Y cuando hablan de Israel Estado genocida, se habla de los judíos en el mundo, no de los que viven en Israel. Obvio. Es a todos los judíos que forman parte de este mundo. En la Argentina somos 170.000. 170.000 en una población de casi 50 millones de habitantes. Y todos los días hay que dar explicaciones. ¿Alguien da explicaciones todos los días de lo que hace? ¿O por qué hace? Bueno, es como naturalizar algo que no es natural o que no es normal, pero que forma parte de nuestro día a día. Hernán Feller, bueno, por eso lo tenemos aquí en DNews, por eso es un lujo. Desde las 22 horas hoy, primer programa, Alzar la Voz, todos los miércoles. Vas a terminar, ¿no? Por supuesto. Pues después te voy a preguntar, 10:31 te escribo. Por supuesto, por supuesto. Todos los miércoles, insisto. Todos los miércoles. Gracias, Hernán. A vos.